Bienvenido al hermano Sebastián. Gracias, hermano. Bienvenido. Que Dios los bendiga a todos. Sabemos que aún en medio de estos tiempos tenemos un Dios poderoso y podemos confiar en Él. Como testimonio del poder de la palabra de Dios, dice el Salmo 119 y versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que ha alumbrado tantas vidas. Yo te pido, Señor, que uses esta palabra para alumbrar las vidas de toda persona que va a escuchar este mensaje. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiando mi mente, guiando mi corazón, guiando mis labios, para que yo pueda predicar tu palabra fielmente y que toda la gloria y la honra y la alabanza sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. El infierno, ¿cómo será y quién estará ahí? Este es el tema que estaremos tocando en este día, y con la ayuda de Dios y por medio de la palabra de Dios solamente vamos a entender qué dice la Biblia sobre este tema del infierno. Yo estaba, como quien dice, buscando qué iba a predicar, y yo creo que Dios me guió a dar este mensaje en este día. No sé si usted se da cuenta, pero estamos viviendo en tiempos difíciles, que miles de personas están muriendo cada día. Y si el infierno es una realidad, entonces lo más amoroso que podemos hacer, si es que amamos a la gente de verdad, es predicarles la verdad de que después de la muerte o está el infierno o está el cielo. Y vamos a enseñar otra vez, usando solamente la palabra de Dios, que el infierno es real. Fue el Señor Jesucristo mismo quien habló más de este tema. ¿Por qué? Porque el Señor ama a todas las personas, como vamos a aprender, y por esta razón Él continuamente hablaba del infierno, para alertar a las personas que después de la muerte tenemos que dar cuentas a Dios. Entonces, lo más amoroso que podemos hacer, si es que de verdad amamos a la gente, es predicarles la verdad, que el infierno es real, y enseñarles cómo podemos evitar este lugar de tormento. Porque la palabra de Dios nos enseña que podemos evitar este lugar de tormento, como vamos a mirar. Para comenzar, vamos a ir al libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, y vamos a leer del versículo 19 al 31. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo:
Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se arrepentirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Miramos que en el verso 22 nos dice esto: y murió también el rico. Esto nos enseña que no importa qué tan rico, qué tan poderoso sea usted en la vida, usted y yo vamos a morir. Esto establece la palabra de Dios. Y la palabra de Dios también nos enseña que después de la muerte está el juicio. Después de la muerte, usted no tendrá otra oportunidad de arreglar su vida con Dios. La oportunidad es en este día que usted aún está vivo. El versículo 23 nos dice: y en el Hades o en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos. Entonces el infierno es un lugar de tormentos. Esto es lo que enseña la palabra de Dios aquí en este capítulo 16 de Lucas. Nos enseña que el infierno es un lugar de tormentos. Y lo sabemos porque la palabra de Dios aquí en esta parte está en rojo para señalarnos que estas palabras salieron de la boca del Señor Jesucristo. Un Dios poderoso, un Dios que no miente. Entonces podemos confiar que lo que Él dijo con respecto al infierno es verdad, y que el infierno es una realidad, y que el infierno es un lugar de tormento, donde todas las personas que no conocen a Dios y todas las personas que no obedecen el Evangelio huirán o irán ahí después de su muerte si no se arrepienten. Toda persona que no conoce a Dios, toda persona que no obedece el Evangelio, como vamos a mirar más para adelante, irá al infierno. Esto enseña la palabra de Dios y esto vamos a aprender. Verso 19 nos muestra, nos vamos a regresar un poquito, que este hombre estaba vivo, que cuando estaba vivo este hombre hacía fiesta, todos los días hacía fiesta este hombre. Yo creo que no dejaba tiempo para venir a la iglesia, como le pasa a mucha gente en nuestros días, que hay tiempo para todo, menos para ir a buscar a Dios. Y esto es algo triste, porque parece que desde aquellos tiempos sucedía esto, de que la gente no buscaba o no dejaba tiempo para buscar a Dios. Es algo triste. El verso 24 nos muestra que en el infierno no habrá misericordia. Aquí está este hombre rico pidiendo agua para refrescar su lengua, porque estaba atormentado en las llamas. En el infierno no habrá agua para beber. En el infierno no habrá alcohol para beber. En el infierno no habrá más banquetes, no habrá más fiestas. La palabra de Dios nos muestra que este hombre rico, cuando estaba vivo, hacía banquete todos los días. Todos los días hacía fiesta este hombre rico. Pero dice que un día este hombre murió y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos. Yo creo que el Señor Jesucristo contó esta historia real y usó a este hombre rico como ejemplo de lo que le pasará a todo hombre que no conoce de Dios y a todo hombre que no obedece la palabra de Dios. Un día, toda persona que no conoce a Dios, toda persona que no obedece el Evangelio de Dios, un día, si no se arrepienten, despertarán en el infierno como le pasó a este hombre rico. Porque este hombre rico fue escogido, fue puesto de ejemplo para amonestarnos a todos, que después de la muerte tendremos que dar cuentas a Dios. Y importa mucho cómo vive su vida usted en estos días. El versículo 26 nos enseña que en el infierno no tiene salida o no hay puerta para salir. Cuando una persona llega al infierno, estará ahí para siempre. Estará ahí por toda la eternidad.
Y dice la palabra de Dios en otra parte de la Biblia que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Yo sé que hay cierta religión que tiene una enseñanza de que después de la muerte hay un purgatorio. Yo he leído toda la Biblia. Usted con sus propios ojos puede leer toda la Biblia y usted nunca va a encontrar que la Biblia enseñe que hay un purgatorio. Esto es una enseñanza falsa, porque la palabra de Dios, usted mismo puede buscar, leer toda la Biblia y usted nunca va a encontrar el purgatorio. Yo creo que esta enseñanza engañosa ha sido causa de que más personas han ido al infierno a causa de esta enseñanza que le enseña al hombre que no importa cómo viva la vida ahorita, como quiera cuando muera, puede ir al purgatorio, limpiarse y luego ir al cielo. Esto es falso. Esto es una falsa enseñanza. La palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios enseña, como nos muestra la historia de este hombre rico, dice que murió y en el Hades o en el infierno levantó sus ojos o abrió sus ojos en el infierno, estando atormentado. Abrió sus ojos en el infierno después de la muerte, en el infierno, no en el purgatorio, en el infierno, dice la palabra de Dios. He aquí la importancia, por qué debemos de predicar o hablar de este tema. Yo sé que es un tema que la mayoría de los predicadores prefieren evitar, porque su intención es mayormente agradar a la gente, pero mi intención no es agradar a la gente, mi intención es agradar a Dios, predicando su palabra fielmente, porque usted puede molestarse ahorita por este mensaje que sea un poco fuerte, pero si usted obedece la palabra de Dios y cambia su manera de vivir, usted puede escapar del infierno. Y un día le dará gracias a Dios que usted escuchó un mensaje como este y pudo escapar del infierno. Esta es la importancia que debemos de mantener en nuestra mente, que lo importante es ser fieles en la predicación de la palabra de Dios y predicar todo el consejo de Dios, no nada más los temas que son agradables para oír, sino lo que aún es más importante, que es la realidad, que después de la muerte hay un infierno para toda persona que no conoce a Dios. Esto es una realidad. Versículos 27 y 28 nos muestran que en el infierno las personas se acordarán de sus padres y de sus hermanos. En el infierno este hombre rico se acordó de su padre y se acordó de sus hermanos. Yo creo que él recordaba que cuando estaba vivo sobre la tierra, él festejaba como sus hermanos, haciendo fiestas todos los días. Y él estaba en el infierno y se acordaba de sus hermanos y pensaba en su mente que si sus hermanos no se arrepentían, un día estarían con él en el infierno. Y esto le atormentaba más a este hombre aún, porque él se acordaba cómo vivían sus hermanos. Él se acordaba. El verso 28 dice: porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. He aquí que este hombre se acordaba de sus hermanos y estaba rogando que les mandaran un predicador para que les predicara y para que se arrepintieran, para que ellos no fueran a ese mismo lugar de tormento donde él estaba. Es algo importante la predicación de la palabra de Dios, porque el mensaje de este hombre rico que estaba en el infierno para los vivos era de que mándenles un predicador que les predique para que se arrepientan y no vengan a ese lugar de tormento, o sea, al infierno. Ese es el mensaje de los muertos para nosotros, es de que nos arrepintamos para que no vayamos a ese lugar de tormento. Algo increíble, pero aún en el agua o aún en el infierno, este hombre rico quería que a sus hermanos se les mandara un predicador. Aquí la importancia de la palabra de Dios y tomar las cosas de Dios en serio. Ahora vamos a mirar quién estará en el infierno. No sé si usted se ha preguntado alguna vez a sí mismo quién estará en el infierno o quién irá al infierno. La palabra de Dios nos da la respuesta a esto también.
para mirar vamos a ir a la primera carta de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 6. Aquí encontramos una lista de personas que estarán en el infierno. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, vamos a leer del verso 9 al 10. Dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, si estas personas no van a heredar el reino de Dios, esto implica que estarán en el infierno. Y es algo muy importante que usted lea esta lista detenidamente, a ver si usted se encuentra en esta lista. Si usted se encuentra en esta lista, usted puede arrepentirse en este día y pedirle a Dios que le saque de esta lista. Otra vez el verso 10 dice, nos enseña el verso 10 que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Esto quiere decir que toda persona que practica la borrachera estará en el infierno algún día si no se arrepiente. Hace años atrás yo estaba en esta lista. Hace años atrás yo era un borracho, yo era un drogadicto. Pero un día una persona me invitó a una iglesia como esta. Yo escuché el evangelio de Dios. Yo lo creí en mi corazón. Y Dios empezó a cambiar mi vida. Y ahora yo ya no soy un borracho. Yo ya no soy un drogadicto. Un día, por medio de su palabra, Dios cambió mi vida y me hizo una nueva criatura por medio del Señor Jesucristo. Y este mismo Dios puede hacer lo mismo por toda persona que está escuchando este mensaje, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es poderoso para salvar. En el libro de Apocalipsis encontramos otra lista de personas que estarán en el infierno. Apocalipsis, capítulo 21, libro de Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 8, nos muestra otra lista de personas que estarán en el infierno. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí miramos otra lista que menciona que las personas que practican estos pecados tendrán su parte en el lago de fuego o estarán en el infierno. Primeros en la lista están los cobardes. Usted se preguntará, ¿por qué los cobardes? Porque yo creo que el enemigo usa el temor para detener a las personas. Yo creo que muchas personas, por el temor a qué dirá la gente, no buscan a Dios. Tienen miedo que la gente hable de ellos o los critique porque han dejado lo malo y han seguido a Dios. Entonces viven una vida de temor al que dirá la gente. Entonces yo creo que el enemigo usa el temor para llevar miles de personas al infierno, como leemos en esta lista. También dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Es algo increíble, pero en nuestros días ya hay muy pocos hombres de palabra, como había en los tiempos atrás. En tiempos atrás no había necesidad de firmar tantos papeles
para hacerse un contrato, sino que la palabra del hombre valía. La palabra del hombre era su honor. Y es algo difícil que ahora, aunque se firmen contratos, los hombres mienten, practican la mentira, la decepción. Es algo terrible, pero aquí dice la palabra de Dios que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Amén. Todos. Es algo increíble que la palabra de Dios dice que todos. O sea que ninguno escapará. Otra vez, nosotros podemos examinarnos detenidamente, examinar esta lista, a ver si estamos en esta lista, a ver si es que practicamos algún pecado como las personas de esta lista. Y si estamos en esta lista, aún es tiempo de pedirle a Dios, por medio del arrepentimiento, que nos saque de esta lista antes de que muramos. Porque la palabra de Dios enseña que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos enseñe a ser gente de palabra, hombres y mujeres que cumplen lo que prometen. Que Dios nos dé la fuerza para ser esta clase de personas. Alguien se preguntará, ¿por qué Dios creó el infierno? ¿O para qué? ¿O para quién fue creado el infierno? También la palabra de Dios tiene la respuesta a esta pregunta. ¿Para quién fue creado el infierno? Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 25. Evangelio de Mateo capítulo 25. Y vamos a leer el versículo 41. Mateo 25 y verso 41 dice así la palabra de Dios. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Bien claro, aquí la palabra de Dios nos enseña que Dios creó el infierno como una cárcel, como una prisión para el diablo y para sus ángeles. El infierno no fue creado para el hombre. El infierno, de acuerdo a este versículo, el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero si leemos el versículo 41 otra vez y lo leemos detenidamente, dice que el Señor mismo, cuando se llegue el día del juicio, les dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que en el día del juicio, o en el día que venga el Señor, Él hará separación. Y dice que a estas personas les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que, aunque Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles, por el hecho de que muchas personas escogen lo malo y rechazan lo bueno, estarán allí en el infierno con el diablo porque escogieron la maldición. Como ya hemos aprendido anteriormente, en el libro de Deuteronomio nos enseña que Dios pone delante del hombre la bendición o la maldición. Si lo miramos a nuestros tiempos, Dios pone delante de nosotros el cielo o el infierno. Y Dios le da al hombre la libertad de que Él escoja. Usted puede escoger en este día el cielo o el infierno. La decisión será suya. Dios deja la decisión en las manos del hombre, le da la libertad al hombre que él escoja por sí mismo el cielo o el infierno. Usted puede escoger en este día dónde usted pasará la eternidad. Usted escoge. Vamos a leer también que nadie se escapará del juicio de Dios. Nadie escapará del juicio de Dios. Para mirar esto, vamos a ir a Apocalipsis otra vez. Apocalipsis, capítulo
20 nos enseña que nadie escapará del juicio de Dios. Nadie. Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer del versículo 11 al 15. Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. En ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí miramos el versículo 12, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Grandes y pequeños de pie ante Dios. Nadie se escapará del juicio de Dios. Otra vez el versículo 12 nos muestra que ni siquiera los muertos podrán escapar del juicio de Dios. Dios mismo los resucitará para que den cuentas a Dios. Y es algo triste como hemos escuchado que miles de personas se han quitado la vida, se han suicidado, pensando, creyendo que la muerte es el fin. Pero esto no es así. Aquí la palabra de Dios nos enseña que aún después de la muerte, como nos enseña la historia del hombre rico, que después de la muerte, él en el infierno alzó sus ojos estando atormentado por la llama. Ese hombre rico del capítulo 16 de Lucas murió, fue sepultado y dice que en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos. Entonces es algo triste que tantas personas se quitan la vida por los problemas que están enfrentando, se suicidan pensando que la muerte termina todo, y esto es un gran engaño del enemigo, porque como hemos leído, después de la muerte, toda persona sin Dios tendrá que enfrentar un infierno de fuego. Es algo terrible, es una enseñanza que muchas personas prefieren evitar, pero si nosotros queremos ser fieles a la predicación de la palabra de Dios, nosotros tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Otra vez miramos que Dios es fiel. El versículo 15 nos dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto nos enseña que el Dios, el creador del universo, Él es más fuerte que todos. Él es más fuerte que todos. Y en el día del juicio, nadie se podrá esconder de Él. Y si Él decide lanzar a alguien al infierno, como enseña este capítulo, Él lo puede hacer y nadie lo puede detener. Porque la Biblia nos muestra que aunque el hombre se burle de Dios, aunque el hombre se burle de la iglesia de Dios, aunque el hombre se burle de la palabra de Dios, ahorita que está vivo, vendrá un día que enfrentará a Dios y le dará cuentas. Y en ese día nadie se burlará de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Aquí miramos que todos van a ser juzgados por lo que está inscrito en los libros. Esto nos enseña también, de acuerdo a esta palabra, que Dios está escribiendo en libros todo lo que usted y yo hacemos. Yo creo que Dios lo está escribiendo como evidencia para usarse en el día del juicio. A Dios no se le olvida nada. Él sabe todas las cosas, pero aquí la palabra de Dios nos dice que todos van a ser juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. O sea que todo lo que hemos hecho desde el momento que nacimos, todo lo que usted hizo, todo lo que yo hice,
Dios lo apuntó en sus libros como evidencia para el día del juicio. Es algo increíble que también la palabra de Dios nos enseña para el creyente. Ningún creyente estará en esta lista del juicio del gran trono blanco. Este es el juicio para todos los incrédulos que rechazaron la palabra de Dios. Porque cuando yo y usted nos arrepintemos, Dios hace como quien dice, borrón y cuenta nueva. Dios borra todos nuestros pecados y se olvida de ellos. Estas son las buenas nuevas del Evangelio, lo que Dios puede hacer por usted aún en este día para librarle del infierno. Tenemos un Dios bueno, que aunque Él juzgará a todos según sus obras, para el que se arrepiente y pone su fe en el Señor Jesucristo, Dios le perdona todos sus pecados y le hace una nueva criatura. Es algo increíble la misericordia de Dios por medio del Evangelio. Y todos los que estamos vivos aún en este día tenemos esperanza, porque si usted está vivo, usted puede arreglar cuentas con Dios en este día, como vamos a mirar más para adelante. En el libro de Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 9, encontramos algo muy interesante. Marcos capítulo 9, y vamos a leer del versículo 42 al 48. Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 42 al 48, dice así la palabra de Dios. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Verso 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos y ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Una y otra vez el Señor Jesucristo aconsejando la gravedad o enseñando la gravedad del pecado y aconsejando a toda persona que corte con todo pecado. Dice el versículo 43, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Es mejor que usted y yo perdamos una mano si esa mano es causa de pecado. Es mejor perder una mano a ir al infierno donde el fuego nunca se apagará. Son palabras del Señor Jesucristo. Él fue el que habló del infierno más que cualquier otro predicador. ¿Por qué? Porque nadie le va a amar a usted y a mí más que el Señor Jesucristo, y Él lo ha demostrado por medio de la cruz del Calvario. Usted no puede dudar del amor a Dios, porque no hay amor más grande que el que Él mostró derramando su sangre por usted y por mí. Siendo aún pecadores, Él derramó su sangre por nosotros. No hay amor más grande que el amor que Dios ha mostrado por nosotros, muriendo por nosotros para librarnos del infierno, para que usted y yo no vayamos al infierno, para que podamos escapar del infierno. Si es que tomamos la palabra de Dios en serio y cortamos con el pecado, como nos enseña aquí la palabra de Dios. Dice, si tu pie fuera ocasión de caer, córtalo. Si sus pies le llevan a lugares de pecado, es mejor que corte sus pies que teniendo sus dos pies que le llevan al pecado, morir y ir al infierno. Es mejor cortar con todo pecado que ir al infierno. Esta es la enseñanza que podemos sacar de esta parte de la palabra de Dios. La enseñanza es que el pecado
es la causa que toda persona que no lo abandona, toda persona que no se arrepienta, va al infierno. La causa de que las personas van al infierno es el pecado. Pero aquí el Señor nos muestra y nos enseña que cortemos con todo pecado. Dice que si su ojo le es ocasión de pecar, es mejor que lo saque y lo arroje. Si sus ojos le causan mirar cosas que no debe de mirar, es mejor que saque su ojo y lo arroje. Es mejor que entre al cielo ciego y no ir al infierno con sus dos ojos, si es que sus ojos le llevan a mirar cosas que no debe de mirar. Esta es la enseñanza que podemos aprender de esta parte de la palabra de Dios, la gravedad del pecado y cómo el pecado lleva a miles de personas al infierno. Por esta razón el Señor Jesucristo les dirá: apartaos de mí, malditos, porque es el pecado el que trae la maldición sobre la vida del hombre. Es el pecado. Por eso la palabra de Dios o el consejo de Dios es que nos apartemos de todo pecado, que cortemos con todo pecado. Esto nos enseña la palabra de Dios. Ahora, alguien preguntará: ¿qué pasará con aquellas personas que no quieren dejar el pecado? ¿Qué pasará con las personas que rechazan el consejo de Dios y dicen: yo voy a vivir la vida a mi manera, yo voy a seguir pecando, yo voy a hacer lo que yo quiera y a mí nadie me va a detener? ¿Qué va a pasar con estas personas? En 2 de Tesalonicenses nos muestra las consecuencias por no dejar el pecado. Segunda carta de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 5 al 9. Dice así la palabra de Dios: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí las consecuencias que se pagarán por no apartarse del pecado. Dice la palabra de Dios en el verso 7 que el Señor Jesús vendrá otra vez en llama de fuego para dar retribución o castigo a todos los que no conocieron a Dios, pero no nada más a ellos, sino también a los que no obedecen al Evangelio. A los que no obedecen al Evangelio. Toda persona que aún después que escuchó el consejo de Dios de apartarse de todo pecado, toda persona que siguió en su rebelión y rechazó el consejo de Dios, aquí en esta parte de la palabra de Dios dice que los cuales sufrirán pena de eterna perdición. O sea que estas personas se perderán para siempre en el infierno. Toda persona, en el verso 8 nos enseña que los que no conocieron a Dios, toda persona que no conoce a Dios, dice la Biblia, que sufrirá pena de eterna perdición. Pero no nada más ellos, sino también dice que también los que no obedecen al Evangelio, los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, también estas personas que no obedecen sufrirán pena de eterna perdición. O sea que se perderán para siempre en el infierno. Qué gran castigo, qué gran precio pagarán estas personas que no quisieron obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede leer con sus propios ojos en el verso 9 que dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. O sea que estas personas que no obedecen la palabra de Dios
Su castigo será eterna perdición. Se perderán para siempre en el infierno. No nada más ellos, sino las personas que no conocen a Dios. Y aquí la importancia de la predicación del Evangelio de Dios. Lo importante que es que usted estudie la Biblia, la palabra de Dios, que le muestra su destino eterno. Usted decide si escoge el cielo o si escoge el infierno, usted decide. Dios le da al hombre el decidir escoger su destino, pero la palabra de Dios es bien clara el castigo que recibirá toda persona que no obedece el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, sufrirá eterna o pena de eterna perdición. Pero Dios es bueno, como vamos a mirar. Aún las personas que han vivido en rebelión, en desobediencia hasta el día de hoy, ahora en este día pueden participar del gran amor que Dios ha mostrado por nosotros, como encontramos en Juan 3:16. Juan 3:16, yo creo que es uno de los versículos más conocidos en todo el mundo, porque muestra al hombre el gran amor que Dios ha mostrado para con nosotros. Juan 3:16 nos muestra lo que Dios ha hecho por nosotros o por todas las personas para librarnos del infierno. Evangelio de Juan, capítulo 3 y verso 16. Dice así la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. He aquí el gran amor de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay amor más grande que el amor que Dios ha mostrado, como nos muestra aquí en Juan 3:16, que Dios nos ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto nos enseña claramente que si alguna persona se va al infierno, es porque ha rechazado el gran amor de Dios que nos muestra Juan 3:16. Cualquier persona que un día abra sus ojos en el infierno, como le pasó al hombre rico en el libro de Lucas, es porque escuchó la palabra de Dios, escuchó del amor de Dios, escuchó que Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aún así rechazó el amor de Dios, escogió lo malo, y por esto un día, como el hombre rico en el libro de Lucas, un día despertó del infierno. ¿Cuántas personas mueren todos los días a causa de esta epidemia, de este virus maligno que estamos enfrentando en nuestros días? ¿Cuántas personas mueren todos los días? Miles de personas mueren todos los días. Y la palabra de Dios nos enseña que las personas que no conocen a Dios irán al infierno o sufrirán pena de eterna perdición. Todos los que no conocen de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, sufrirán pena de eterna perdición. Todas las personas que no obedecen el Evangelio de Dios sufrirán pena de eterna perdición. He aquí la importancia de que usted que escuche en este día este mensaje, tome la palabra de Dios seriamente, como si Dios pusiera delante de usted en este día el cielo, el infierno, la bendición, la maldición, y Dios dice: la pongo delante de ti, tú escoges el cielo o el infierno. Dios le da al hombre la libertad de que él escoja su destino eterno. Pero otra vez, para ir terminando, cualquier persona que un día despierte en el infierno por despreciar la palabra de Dios, por desobedecer la palabra de Dios, nunca podrá apuntar el dedo a Dios y acusarlo de ser injusto, porque Juan 3:16 nos muestra
el gran amor de Dios por todos los hombres. La palabra de Dios nos enseña que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En este día usted tiene la oportunidad, porque usted todavía puede escuchar la palabra de Dios y usted puede decidir su destino eterno. Para terminar, vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 11 nos muestra otra vez la gran misericordia de Dios. Cómo Dios ama a todas las personas que Él ha creado. Dios las ama con un gran amor. En Mateo capítulo 11 y el versículo 28, Dios hace una invitación a todos, a todos. Dice así la palabra de Dios, Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué hermosas palabras del Dios Todopoderoso, el Dios que creó el cielo y la tierra, invitando a gente como usted y como yo, hombres hechos del polvo de la tierra, y aún así Dios nos invita a que vengamos a Él. Y Dios está haciendo esta invitación a toda persona que está escuchando este mensaje. Dios le hace la invitación de venir a Él y participar de su gran amor que Él ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Como nos enseña Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ofrece vida eterna para todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo. Entonces la condición que Dios tiene para la vida eterna es de que usted crea en su palabra, usted crea en su Hijo, porque la palabra de Dios nos dice que el que cree tiene vida eterna, pero también nos da advertencia y nos dice en este mismo capítulo de Juan 3:16, nos dice también que el que no cree y ha sido condenado. He ahí otra vez el precio que se paga por despreciar a Dios, porque si usted desprecia la palabra de Dios, si usted rechaza la palabra de Dios, usted está rechazando al Dios de la palabra, porque se puede decir que Dios y su palabra son uno. Usted no puede decir yo amo a Dios y rechazar su palabra. Eso no funciona de esa manera. El momento que usted rechaza la palabra de Dios, usted está rechazando al Dios de la palabra. Pero Dios en este día, para terminar, hace una invitación a todos, a todos. Dios no hace menos a nadie. Aquí nos muestra el corazón de Dios, que Él desea que todos los hombres sean salvos. Y la palabra de Dios nos enseña también que ahora es el día de salvación. Pudiera ser de que este sea el último mensaje, la última invitación que Dios le haga. Pudiera ser. Hemos escuchado que a causa de esta epidemia que estamos pasando en nuestros tiempos, miles de personas mueren todos los días. Y la palabra de Dios nos enseña que los que no conocen a Dios sufrirán pena de eterna perdición, o sea que se perderán en el infierno para siempre. Y también dice que los que no obedecen el Evangelio, los que no obedecen la palabra de Dios, también ellos, la palabra de Dios dice que también ellos sufrirán pena de eterna perdición. Ustedes perderán en el infierno para siempre, porque rechazaron el amor de Dios, rechazaron la invitación que Dios le hace en este día de que venga a Él. Dios le invita en este día para que venga a Él en arrepentimiento y fe, y ponga su fe en el Señor Jesucristo, el único que le puede librar del infierno eterno. Vamos a parar ahí, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido, Dios, que uses esta palabra para salvar a miles de personas, Señor. Yo te pido, Señor, que bendigas este mensaje y lo uses para tu gloria. Yo te pido, Señor, que me ayudes a ser fiel en la predicación. Yo te pido que toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti en el nombre de Jesús. Amén.